Hello, Catalina. How are you? Hello, I'm fine, and you? Excellent, Catalina. I'm fine. Thank you so much for asking. How was your day today? Bueno, fine también, fine too. Okay, excellent, Catalina. Okay, what about Gemma? Hi, how are you? Hello, teacher. Fine, thank you. And you? Bueno. Excellent, I'm fine, thanks. Gemma, how was your day today? Good. And you? Excellent, I'm fine. It was a good day today. Thank you. Okay. Do you have any questions before we start? No. No. Okay, so let's wait one more minute. Esperemos un minuto más, a ver si se conecta alguien más. Si no, comenzamos. Okay, vamos a comenzar. And so, in our previous lesson, we were learning about different topics. Do you remember what topics did we learn? ¿Recuerdan cuáles fueron los últimos temas que vimos? Okay. Ok, si recordamos, los últimos temas que vimos fueron los temas de los adverbios y los adjetivos. ¿Recuerdan esto? Yes. Muy bien. ¿Qué recordamos de los adjetivos? ¿Qué me pueden decir de los adjetivos? What can you tell me about it? ¿O qué es un adjetivo? What is an adjective? Sirve para describir personas, objetos. Muy bien, perfecto. Y luego tenemos los adverbios. ¿Qué eran los adverbios? ¿Recuerdan? Sirven para describir, bueno, dar información sobre algo. Exacto. Muy bien. Okay, so here we have Mariana. How are you, Mariana? Hello, teacher. I'm fine, thanks. And you? Excellent, Mariana. I'm fine, thanks. Ok, vamos a continuar entonces. Si recordamos, esto fue el último que vimos de los adverbios. Si recordamos, son tres maneras distintas que tenemos de ordenar los adverbios. ¿Recuerdan esta parte? Yes. Muy bien. Si recordamos, tenemos tres posiciones diferentes en las cuales podemos ordenar un adverbio o colocar un adverbio dentro de una oración. ¿Cuáles son esas tres formas? ¿Recuerdan? Yes, after to be verb, Okay. after auxiliar verbs y before other verbs. Ok, muy bien, perfecto. Como menciona su compañera, pues tenemos algunas formas muy específicas, características para ordenar los adverbios, pero también tenemos para ordenar que vayan al inicio de una oración, en medio de una oración o al final de una oración. Si recordamos, cada una de esas características tienen adverbios muy específicos. ¿Ok? Y el que más está más detallado como tal es el que menciona su compañera de la posición media, donde tenemos que ordenar los adverbios de tres maneras diferentes, que son después del verbo to be,
después de verbos auxiliares y antes de otros verbos. ¿Hasta aquí todo está claro? Yes. Sí, Yes. muy bien. Yes. Vamos a comenzar a practicar un poquito más de esto para que quede más claro en esta parte de los adverbios. Vamos a enfocarnos más en la mid position, a diferencia de esto que tenemos aquí, que es front position. Como sabemos, pues solo hay que ponerlos al inicio de la oración como tal. No hay una regla muy específica que nos diga después de esto o antes de esto, no, solo lo ponemos al inicio como tal. Pasa lo mismo con la posición final, solo los agregamos al final de la oración, como lo podemos ver en estos ejemplos. Pero aquí, cuando estamos hablando de la posición media, pues sí, hay que seguir en ciertas características como lo indica aquí. Muy bien, vamos a comenzar a practicar con algunas oraciones. Quiero que en este momento cada quien me escriba una oración. Una oración que tenga un adverbio después del verbo to be. Vamos a practicar esto. ¿Ok? No les puede tomar mucho tiempo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que se pueden basar de esto. Recordemos que el adverbio en este caso va después del verbo to be. ¿Cómo le indica aquí? ¿Preguntas? No. Teacher, después del verbo to be, ¿verdad? Sí, exacto. Después del verbo to be. ¿Qué se lo voy a poner? Vamos a comenzar primero con esto. Después del verbo to be. ¿Tienen un minuto para hacerlo? Ok, muy bien. ¿Listos? Ok, ¿quién quiere comenzar con su oración, por favor? Y vamos con Catalina, por favor. She is sometimes Yes. ready on time. Ok, muy bien. Perfecto. Número 2, Gemma, por favor. They are often play basketball. Ok, they are basketball. Muy bien. Mariana, por favor. Yes, he is always Ok, eat fruit. ok, he's always. Eat fruit. Ok. Muy bien. Y Luis, por favor. He is often late for work. He's often. Ok.
late for work. Muy bien. Ok, aquí lo que nos indica, gracias Luis, lo que nos indica es que pues el verbo como tal, perdón, el adverbio debe estar después del verbo to be como tal, ¿no? Entonces, vamos a revisar la oración número 1, que nos dice, she's sometimes ready on time. Ok, aquí pues podemos identificar primero el verbo be como tal, y pues después tenemos el adverbio que es sometimes. Muy bien. Luego en la número 2 nos dice, they are often play basketball. Ok, ¿qué le cambiaríamos a esta oración? El orden como tal está bien, pero hay una pequeña cosita que hay que cambiar. ¿Recuerdan cuando les dije que cuando tenemos dos verbos en una oración, qué hacemos? Play. Play. ¿Qué pasa con play? ¿Qué le haríamos a play? Vamos a ver. Aquí en nuestra oración, lo que le cambiaríamos a esta oración es, le agregamos la terminación ing. ¿Por qué le agregaríamos la terminación ing a esta oración? Ok, recordemos que cuando tenemos dos verbos en una oración como tal, no podemos ponerlos de manera infinitiva. ¿Recuerdan que es un verbo de manera infinitiva? En su forma. Sí, Muy bien. Ok, un verbo en su forma original, como tal, ¿no? Entonces, si aquí ya tenemos nuestro primer verbo, que es el verbo be, el siguiente verbo debe de estar con la terminación ing. Ok, entonces, no podemos poner solo play como tal, debemos de poner play. Ok, para que nuestra oración esté correctamente. Por ejemplo, they are often playing basketball. Ellos siempre están jugando basketball. Muy bien, ¿queda claro esto? Yes. Muy bien. Entonces, la número 3. Is always eat fruit. ¿Qué pasa con esta oración? ¿Qué haríamos con esta oración? eating. Muy bien, It, agregar ing. perfecto. Aquí igual pasa lo mismo. Le agregamos la terminación ing a este verbo porque pues no lo podemos tener de manera infinitiva. Muy bien. Y pues el anterior. Aquí tenemos el verbo be y aquí el adverbio, ¿no? Lo que les pedí. Aquí igual tenemos el verbo be y el adverbio. Muy bien. Y la número 4 nos dice, he's often late for work. Muy bien. Tenemos esta verbo be y el adverbio como tal. Ok. Entonces, de todo esto, recordemos que primero ponemos el adverbio, perdón, el verbo y luego el adverbio. Ok. Y pues el segundo punto era que pues no podemos tener dos verbos en una oración. Sí podemos tener dos verbos, pero hay que agregarle la terminación ing. Por ejemplo, para que quede más claro, les voy a mostrar aquí. Por ejemplo, esta oración. Aquí no podemos decir I love dance. Debemos de decir Lady, I love. I love dancing. Ok, también hay otra forma que podemos decir I love to dance. Ok, ambas significan lo mismo. I love dancing, I love to dance. Ok, entonces aquí pues podemos optar por poner esta o esta. Pero en este caso, como aquí tenemos el verbo to be, tenemos que poner la terminación ing. ¿Por qué? Porque pues hay algunos verbos muy específicos como love, like, hate. ¿Conocen estos verbos? Like, hate. Yes. Ok, son verbos estáticos. Recordemos que los verbos estáticos son los verbos que no representan alguna acción como tal. Ok, entonces,
Cuando tengamos alguno de estos verbos, sí podemos optar por poner cualquiera de las dos opciones. Podemos decir I like to eat o I like eating. ¿Ok? También podemos decir I hate to run o I hate running. ¿Ok? Entonces hay algunos verbos muy específicos como love, like y hate que pues pueden llevar estas dos opciones. Pero cuando estamos hablando del verbo be como tal, solo podemos optar por poner la terminación ing. ¿Queda claro? Yes. Muy bien. Ok, perfecto. Bueno, vamos con la segunda. La segunda que nos dice after auxiliary verbs. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a escribir una oración que tenga un adverbio después de un verbo auxiliar. ¿Recuerdan qué eran los verbos auxiliares? Yes. Muy bien, vamos a hacer una oración cada quien. Igual tenemos un minuto para hacerlo. Y ahorita la revisamos. Teacher, can you repeat, please? Sí, claro. Ok, vamos a hacer una oración que tenga un verbo auxiliar. Si recordamos, tenemos estos adverbios, ¿no? Vamos a mostrárselos aquí. Recordamos que los auxiliares son los que acompañan a una oración. Por ejemplo, don't, doesn't, didn't, have. Ok, son los que están compuestos, ¿no? Cuando estamos hablando de tiempos compuestos, como el presente perfecto. Entonces, en este caso, primero tenemos el verbo auxiliar, como está aquí, y luego tenemos el adverbio. Verbo auxiliar, adverbio. ¿Queda claro? Yes, thank you. Muy bien, vamos a hacer esta oración. Muy bien, ¿listos? No. ¿No? Ok. No. ¿Me avisan cuando estén listos, por favor? Ya, teacher. ¿Ya? Ok, vamos a esperar un momentito más y revisamos las oraciones.
Muy bien, vamos a revisar. Vamos con Luis, por favor. Oración. Okay, teacher. She almost failed the test. Y, No, she ok. She almost almost failed the test. failed the test. Ok. Muy bien. Gemma, por favor. I have already do my homework. Do my homework. Ok. Muy bien. Mariana, por favor. Yes, she has already jumped. She has. Yes, already She has. Ready. Ok. jumped. She has ready. Okay, she has ready. Jumped. Jump and yet ID. Okay. Can you repeat it again, please? She has ready. Jump. Jump. Con terminación de. Okay. She has ready jump. Okay. Aquí es ready o already. 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 Muy bien. Perfecto. Bueno, gracias, Mariana. Vamos con Catalina, por favor. I don't never study for the exams. I Don't. don't. Muy bien. Don't never study For the for exams. this. Okay. Study así. Ajá. Muy bien. Vamos a revisar sus oraciones. Ok, Teacher, gracias. bueno, tengo una duda. Yo creo que la mía a lo mejor es do o don't. Tengo duda ahí. Pero bueno, ahorita. Ok. Ahorita lo revisamos. Muy bien. Ahorita lo revisamos, ¿vale? Vamos a checar todas una por una y les comento qué tal. Muy bien, vamos a revisar la número 1, que dice she almost failed the test. She almost failed the test. La oración como tal es correcta, sí, que nos dice ella casi reprueba el examen. Ok, pero en este caso, nuestras indicaciones nos dicen que debemos de poner un adverbio después de un verbo auxiliar. En esta oración, en la número 1, ¿tenemos algún verbo auxiliar? No. ¿O cuál es el verbo principal? No. ¿Cuál es el verbo principal en esta oración? Failed. Failed. Muy bien. Entonces, como les comentaba, El vamos auxiliar- a verlo de esta. ¿Perdón? No, el auxiliar es almost. Ok. Almost no es un auxiliar como tal. Es un... Ahorita les comento. Almost. Almost es un adverbio que significa casi o mientras, ¿ok? Entonces, vamos a ver de esta manera. Aquí nos dice she almost failed the exam. Aquí casi nos haría falta el auxiliar como tal. ¿No podríamos ponerlo de esta manera? She ok. Si ponemos de esta manera, she has failed the test. Aquí sí tendríamos un verbo auxiliar. ¿Cuál sería el verbo auxiliar?
Has. 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 Muy bien. Entonces, recordemos que un verbo auxiliar es un verbo que soporta o le da soporte al siguiente verbo. En este caso, failed. ¿Ok? She has almost failed the test. Ella casi reprueba el examen. Aquí pues podemos cambiar el auxiliar. Podemos decir she doesn't fail the test. ¿Qué significa esto? ¿En qué tiempo creen que está esta oración? ¿Presente, pasado, futuro? Es una oración en presente. Recordemos que utilizamos doesn't con presentes. ¿Ok? Con presente simple. Entonces, la oración como tal dice, ella no reprueba el examen. También podemos poner esto. She didn't fail the test. ¿Qué nos dice aquí? Es en pasado. Es en pasado, muy bien. ¿Qué nos Ella dice? reprobó el Ella examen. no. Ella no pasó. Ella no reprobó el examen. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, pues podemos cambiar el auxiliar en las oraciones. Podemos ponerle lo que queramos decir, ¿no? Entonces, este es el verbo auxiliar. Muy bien. Entonces, la oración nos decía después de un verbo auxiliar. ¿Qué adverbio le pondríamos aquí? Como estaba o lo había mencionado su compañero. She has almost failed the test. Ella casi reprueba el examen. Y entonces aquí sí estaríamos siguiendo la regla que nos indica la posición de los adverbios. Tenemos un adverbio después de un verbo auxiliar. ¿Quedó claro? Yes. Muy bien. ¿Quedó claro, Luis? Yes, teacher. Muy muy bien. Vamos con la número 2 de su compañera Gemma. Bueno, como aquí nos comentaba su compañera, cuando estamos hablando en el tiempo presente perfecto, que ya lo hemos visto, recordemos que el siguiente verbo debe de estar en el participio. ¿Qué es el participio? ¿Recuerdan? Ok, el participio es una forma del verbo como tal. Tenemos presente, pasado y pasado participio. ¿Recuerdan estas tres formas? Yes. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando en una oración de presente perfecto, pues tenemos que poner el siguiente verbo en participio. Entonces, como había comentado su compañera, quedaría done. Done. I have already done my homework. Ya he hecho mi tarea. Entonces, aquí igual tenemos el auxiliar y el adverbio. ¿Ok? Muy bien. Lo mismo con la siguiente oración. La siguiente oración está bien. Tenemos el auxiliar como tal y el adverbio. She has already jumped. Ella ha saltado. Muy bien. Y la número 4, que nos dice I don't never study for my exam. ¿Qué le cambiaríamos a esta oración? ¿O qué le quitaríamos a la oración? Puede ser I Jump. Don't. Ok, vamos a ver esto, ¿no? Algo que pasa en el inglés a diferencia del español es que en una oración en inglés no podemos negar dos veces. ¿Ok? Aquí tenemos dos negaciones en la misma oración. Tenemos don't y tenemos never. Si nos damos cuenta, ambas son palabras negativas como tal, ¿no? Don't, no, y never, nunca. Entonces, tenemos que optar por cuál vamos a utilizar.
¿Cuál eliminarían o cuál dejarían? Don't. Y dejaría. Don't. Eliminar la negativa de todo. Ok, vamos a quitar la que nos dice don't. Y aquí ya tenemos esto. I never studied for the exams. Si nos damos cuenta, pues tenemos, el significado puede ser el mismo. Yo nunca estudio para los exámenes, pero si le dejamos el don't, pues casi tiene el mismo significado. Yo no estudio para los exámenes. Significa, pues, casi lo mismo, ¿no? Entonces vamos a dejar never. I never study for the exams. Entonces, bueno, aquí nos está pidiendo que pongamos un auxiliar después de un, perdón, que pongamos un adverbio después de un auxiliar. Si ya identificamos el adverbio que es never, ¿qué auxiliar pondríamos? Podríamos poner I have never, y aquí tenemos que cambiar el verbo. ¿Cómo quedaría el verbo? Estudié. Muy bien, en pasado. I have never studied for the exams. Nunca he estudiado para los exámenes. Si nos damos cuenta, aquí ya tendríamos nuestro verbo auxiliar más el adverbio como tal. ¿Ok? Entonces, también podríamos haber puesto otro adverbio. Por ejemplo, con don't. Vamos a ver cómo hubiera quedado con don't. Podríamos haber dicho lo siguiente. I don't ok. I don't usually study for the exams. Usualmente no estudio para los exámenes. Y pues igual, aquí tendríamos ya el verbo auxiliar más el adverbio. ¿Ok? Si nos damos cuenta, pues podemos usarlos de ambas formas, pero pues hay que seguir una estructura básica como tal. ¿Queda claro esto? Yes. Yes. ¿Sí? ¿Catalina quedó claro? Más o menos. Más o menos. ¿Cuál fue tu duda? ¿O ¿En qué tienes duda? Como que este tema se está complicando un poco. Que te está complicando un poco. Mm. Muy bien. ¿Cuál sería tu duda exacta que tendrías? Ajá, pues eso, de cómo acomodar así las oraciones, porque, no sé, me confunde. Se me está haciendo un poco complicado. Sí, te explico ahorita. Muy bien, como hemos visto en otras clases, pues sabemos que una oración como tal tiene una estructura que debemos de seguir, ¿no? Esta estructura pues nos puede servir para muchas oraciones o muchos tiempos gramaticales del idioma inglés. Sí sabemos como tal o como les he dicho, una oración comienza con el sujeto, ¿no? Después del sujeto, ¿qué ponemos? Verbo. Un verbo, muy bien. Y por último, un complemento. Por ejemplo, una oración muy sencilla podría ser esta, es una oración muy sencilla. ¿Cuál sería el sujeto en esta oración? You. You. ¿El verbo cuál es? Are Are. ¿Y el complemento? my teacher. Ok, si nos damos cuenta, pues, you are my teacher es una oración completa, pero pues sigue una estructura exacta, ¿no? Sujeto, verbo y complemento. Cuando estamos hablando de otros tipos o tiempos gramaticales, pues también tenemos que seguir una estructura o le podemos agregar algunas partecitas a esta misma estructura. Por ejemplo, estas oraciones que estamos utilizando aquí, si te das cuenta, Catalina, tenemos un auxiliar y un adverbio. Podemos seguir esta estructura para que no se nos complique tanto. Comenzaríamos con el sujeto. Ok, ¿me escuchan? Yes.
Yes. ¿Sí me escuchan? Ok. Comenzaríamos con el sujeto. Luego, ¿qué iría? En este caso, analizando estas oraciones. El auxiliar, verbo Auxiliar, muy bien. El auxiliar, luego el adverbio, luego un verbo, ¿no? Y por último, el complemento. Complemento. Muy bien. Vamos a seguir esta estructura para pues, que quede un poquito más claro. Entonces, en esta oración, ¿cuál es el sujeto? En la número 4. I, Ahí, muy bien. ¿El auxiliar cuál es? have, Have. ¿El adverbio? never, Never. ¿El verbo? studied, studied Studied. ¿Y el complemento sería? for the exams. For the exams. Muy bien. Entonces, si te das cuenta, Catalina, tenemos esta estructura para formular este tipo de oraciones que llevan un auxiliar y un adverbio. Si nos damos cuenta, la oración número 4, ¿en qué tiempo gramatical está? En pasado, Más o menos. Cuando utilizamos have más otro verbo, ¿qué estamos haciendo? ¿Recuerdan el tiempo del presente perfecto? Yes. ¿Sí? ¿Catalina, has visto este tiempo? Presente perfecto. sí, pero no lo recuerdo bien. ¿Catalina? Yes. Sí, muy bien. Entonces, si ya lo has visto, pues estaría un poquito más fácil esto, ¿no? Sabemos que el presente perfecto pues se forma de la siguiente manera: sujeto, auxiliar have o has, más el verbo en pasado participio y el complemento. Entonces, como aquí nos estamos enfocando mucho en los adverbios como tal, pues esta estructura te puede servir para tus oraciones. Aquí no importa en qué tiempo esté, pues podemos utilizar esta estructura. Si nos damos cuenta, la número 4 está en presente perfecto y la siguiente está en presente simple. ¿Ok? Entonces, pero si nos damos cuenta, ambas tienen la misma estructura. Por ejemplo, en esta última, ¿cuál es el sujeto? I Hay. Auxiliar, don't don't, adverbio, usually usually, el verbo, ¿cuál es? study. Study, y el complemento sabemos que es for the exams. Ok, te diste cuenta que ambas son tiempos gramaticales diferentes, pero pues siguen la misma estructura. ¿De Okay. acuerdo? Yes. Ok, vamos a ponerte un ejemplo más para que quede claro. Eh, por ejemplo, we don't, we don't, ¿qué podríamos decir? We don't, a ver, we have, ok, ¿quién lee esta oración, por favor? We have rarely gone to the cinema. Muy bien, thank you. We have rarely gone to the cinema. Raramente hemos ido al cine. Muy bien, si te das cuenta, igual pues seguimos la estructura, que fue sujeto, auxiliar, adverbio, el verbo, aquí. El verbo que vamos a poner aquí, pues depende del tiempo gramatical que estemos utilizando. Si nos damos cuenta, aquí estamos utilizando un verbo en participio. ¿Por qué? Porque estamos hablando del presente perfecto. Y aquí estamos utilizando un verbo en infinitivo. ¿Por qué? Estamos hablando de presente simple. Entonces, este verbo, ¿en qué tiempo crees que está?
Esto es lo que hemos visto en las clases anteriores, que pues un verbo tiene 3 maneras. Esto, los que han estado... Ok, Teacher, los que han estado... ¿Sí, me escuchan? se está cortando un poco. ¿Me escuchan? Ok, disculpen. Bueno, les decía... Bueno, ¿sí me escuchan bien? Ya, Yes. ya se escucha bien. Ok. Bueno, los... Perdón. Bueno, los que estaban conmigo desde el inicio, pues vimos esto en las primeras clases, que un verbo pues tiene 3 maneras diferentes, que está en su manera infinitiva, en el pasado simple y en el participio. Y pues cada una se utiliza para oraciones muy específicas, ¿no? Aquí lo utilizamos para oraciones en presente simple, oraciones en pasado simple y oraciones en participios, ¿no? Participios, que tengan oraciones, perdón, tiempos gramaticales que usen verbos en participio. Entonces, aquí estamos hablando de, ¿qué tipo de verbo entonces sería este? Participio. Participio, muy bien. Entonces, ya tenemos el sujeto, auxiliar, adverbio, verbo en participio y complemento como tal, ¿no? Entonces, si queremos hacer esta misma oración en presente, ¿cómo quedaría? Podríamos poner we don't usually. ¿Cómo quedaría el verbo aquí? Go. Go, muy bien. To the cinema. Ok, entonces, pues tenemos esto que estamos en presente simple. Entonces, aquí depende mucho de lo que quieran expresar o de lo que quieran comunicar, el verbo que van a utilizar o el tiempo gramatical. ¿Va a quedar un poquito más claro, Catalina? Sí, ¿Sí? sí. Ok, solo te sugiero que copies o tomes nota de esta estructura y de esta, ¿no? Porque una vez que copies esta estructura o la aprendas, se te va a hacer un poquito, Sí, ya la anoté. se te va a hacer un poquito más fácil, ¿vale? Ok, Ok, muy claro. bien. De nada, ¿los demás tienen alguna otra duda o pregunta? Todo bien. No, teacher. Todo bien, muy bien, perfecto. Muy bien, entonces, hasta ahorita ya debe quedar un poquito más claro cómo utilizar los adverbios después del verbo to be y después de auxiliares. ¿Y qué es lo último que nos queda? Antes de otros verbos. Que vamos a... ok, antes de otros verbos. Si recordamos, pues otra posición que puede tener un adverbio es antes de otros verbos, como en esta oración. Aquí, ¿qué nos dice? Apples always taste best when you pick them straight off the tree. Ok, ¿cuál sería el verbo en esta oración? Taste. Taste. ¿Y el Taste. adverbio cuál sería? Always. Always. Muy bien. Vamos a hacer entonces lo mismo que acabamos de hacer. Vamos a hacer una oración cada quien que tenga un adverbio, perdón, antes de la oración. Vamos a seguir esta estructura. Lo acabo de mencionar. ¿Con qué comenzamos una oración? Sujeto. Sujeto, muy bien. Luego entonces, ¿qué iría? Sujeto, Auxiliary. Auxiliary. auxiliary, muy bien. Pero si estamos viendo los que van antes de otros verbos, quedaría
adverbio, más verbo y complemento. Más Vamos a poner complemento. un ejemplo. Muy bien, voy a ponerles un ejemplo para que quede claro. El que les acabo de decir. Apples always taste better when you, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en esta oración, ¿cuál sería el sujeto? Up. Apples. ¿Ok? ¿Cuál sería el adverbio? Always. 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 Muy bien. En este caso, la A suena como una O. Always. Always. Can you repeat? Always. 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 Muy bien. Perfecto. Luego, el verbo. ¿Cuál es el verbo? Test. Taste. Taste. ¿El complemento cuál sería? Better when you. Better when you. Ok. Entonces, vamos a ponerlo con ese color. Sujeto, adverbio, verbo y complemento. Ok. Entonces, ahorita vamos a seguir esta estructura para hacer lo de los auxiliares que van, perdón, de los adverbios que van antes de otros verbos. ¿Quedó claro? Yes. Muy bien. Yes. Vamos a hacer una oración entonces cada quien con esta estructura. Finish. Solo una, ¿verdad? Ok, vamos a revisar entonces. Ok, vamos a comenzar con Gemma, ¿vale? What's your sentence? Can you tell me? She never danced at the party. She never Dance. has. No, she never danced Okay, she never danced at the at the party. party. What? At the party. Ok, perfecto. Número 2. Luis, por favor. The children always play ball. The children Always always play play. ball. Play. Can you repeat, please? Football?
Ajá. In the evenings. Okay, in the evenings. Muy bien. Ok, perfecto. Mariana, please. Yes, they never They never hearing the music. hearing the music. Okay, thank you. And Catalina. Roberto beautifully plays the piano. Roberto. Beautifully play the piano. Ok, vamos a revisar esto antes de continuar. Muy bien. Tenemos la oración número 1 que dice She never danced at the party. Bueno, aquí recordemos que cuando estamos hablando en presente y tenemos a terceras personas, ¿qué hacemos? ¿O qué nos hace falta con el verbo? Entonces, era ese. Una S, muy bien. Solo le agregamos la letra S porque estamos hablando de terceras personas. She never dances at the party. Y pues la oración está muy bien. Tenemos el adverbio y luego tenemos el verbo como tal. Muy bien. La número 2 nos dice, the children always play football in the evenings. Muy bien, aquí cuando estamos hablando de niños como tal en plural, ya no es necesario poner el artículo. Solo ponemos la palabra children. ¿Ok? Children always play. ¿Perdón? Tenía esa duda, pero ya sí es cierto, era Chile. Ok. Bueno, esta duda aplica en los plurales. Cuando estamos hablando de plurales, por ejemplo, people, women, men, son cosas plurales. Ya no es necesario agregarles el artículo porque pues podemos deducir que ya está incluido dentro de esa palabra. Los niños, los hombres, las mujeres, la gente. Lo ponemos así nomás, sin esa palabra. ¿Ok? Entonces tenemos lo mismo. Adverbio y el verbo. Y pues el complemento como tal. Muy bien. Luego, la número 3 dice, they never hearing the music. Muy bien, vamos a checar esto. Aquí, por ejemplo, le quitaríamos la terminación ing para dejar el verbo como tal en infinitivo, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando en presente. Pero pues tenemos esta expresión como tal que ya está hecha. En inglés usualmente decimos listen to music. ¿Puedes decir hear the music? Sí, pero hay una diferencia muy grande entre decir oír y escuchar. Es como en español, ¿no? Entonces, lo más recomendable sería poner listen to the music. ¿De acuerdo, Mariana? Yes, teacher. Muy bien. Entonces, tu oración está bien. Tenemos el adverbio y el verbo como tal. Y por último tenemos la número 4 que nos dice Roberto beautifully play the piano. Muy bien, tenemos igual el adverbio y el verbo. Ok, perfecto. Entonces, ¿quedó claro cómo se utiliza esta parte de los adverbios? Yes. Yes, teacher. Ok, ¿se les hace más fácil ver la estructura para hacer una oración? ¿Sí? Yes. Yes. Muy bien. Bueno, ok, vamos a manejarla así a partir de ahora. Si pueden ir tomando notas de todas esas estructuras, pues sería súper padre porque para que las vayan repasando. ¿Les parece? Yes, teacher, porque así ya tenemos más o menos para hacer la Ok, oración ok. y todo. Y Perfecto, donde entonces, antes. muy bien. Entonces tenemos, digamos que dos estructuras como tal. Aquí tenemos otra, la que les mencioné. Me imagino que sí la copiaron. Entonces solo nos faltaría la estructura de esto, ¿no? Del primero que vimos, after, there to be. Pero pues, ¿les parece si lo vemos la próxima clase? Yes. Muy bien. Solo nos haría falta eso y comenzamos con otro tema. Okay, before we finish, Catalina, what did you learn today? The correct structure bueno, de las oraciones. Sí, Of sentence. sí.
Okay. Sí, fue eso, Perfect. en lo que tenía duda. Perfect. Okay, thank you. Mariana? Yes, I learned about this structure in the adjectives and not verbs. More information. Okay. Excellent. Yes. Thank you. Gemma? I review the structure, the adverbs, new verbs, and new vocabulary. Vocabulary. Okay, excellent. Luis? Okay, teacher. Review the topic of adverbs, the different structures, and then we made different examples using the rules of adverbs. And that's it. Okay, excellent. Excellent, Luis. Okay, guys. Entonces, pues solo vimos de nueva cuenta más a detalle cómo utilizar los adverbios y un poquito de los adjetivos. Entonces, si no tiene más dudas o preguntas, en este caso sería todo por el día de hoy y los vería el día jueves. ¿Les parece? Bye. Yes, teacher. Okay. Thank you. Thank you so much, Teacher, guys. See thank you and have a good night. Thank you. Bye. Bye-bye. Thank you.